Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el ADN. Así es, vamos a hablar sobre este ácido nucleico muy importante, el cual contiene toda la información hereditaria. Esto es lo que nos hace ser. Vamos a hablar sobre el ADN, pero ¿qué es lo que vamos a hablar del ADN específicamente? 3 puntos. El qué es, cómo está estructurado, cómo está formado, cómo es su cuerpito, por así decirlo, y algunas maneras cómo nombrarlo. Eso nada más, porque hablar del ADN en sí es extenso, muy extenso. Solo eso vamos a hablar del ADN. Primero, ¿qué es el ADN? Esto es el ADN. Es una molécula orgánica. Esta molécula orgánica, ¿por qué? Porque tiene carbono. Es decir, eso es el ADN. El ADN, los ácidos nucleicos, porque no vamos a hablar de ARN, solo de ADN. El ADN y los ácidos nucleicos en general, como el ARN, están formados por esto: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además fósforo. Si te das cuenta, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ¿qué es el ADN? Es una molécula orgánica formada por 5 elementos. Por eso se le dice que es una molécula pentaria. Pentaria, ¿por qué? Porque está formada de 5 elementos. El prefijo penta significa 5. Es una molécula pentaria, una molécula orgánica pentaria. Mira, el ADN es una molécula muy grandecita. Pero la estructura más chiquita, o decir, las estructuras más chiquitas por las cuales está formada el ADN, se les va a llamar nucleótidos. O sea, por así decirlo, nosotros, como ser vivo, estamos formados por células. Estas son las estructuras chiquitas que nos componen. Lo mismo, en el ADN, las estructuras más chiquitas que los componen se les va a llamar nucleótidos. Ahora, ¿cómo es que se representa un nucleótido? ¿Cómo es que se le representa? Para explicar esto, para biología se tiene que dibujar bastante. Yo he hecho un dibujo súper sencillo para representar el nucleótido. Así es como se representa un nucleótido. Esto es un nucleótido. Por así decirlo, esta es la parte más pequeñita del ADN, en la cual podemos considerar, por así decirlo, la parte más pequeñita en la cual podemos considerar que va a formar el ADN. El conjunto de varias de estas cositas va a dar o constituir al ADN. A toda esta estructura que ven se le va a llamar nucleótido. Ahora, ¿por qué he puesto estos nombres raros? Miren, la B, la N, la A y la P. ¿Qué significará eso? Lo voy a explicar. Miren, recuerden, el ADN es una molécula orgánica formada por estos elementos. Es una molécula pentaria. Ahora, sus unidades estructurales, por así decirlo, las unidades más chiquitas o más pequeñas por las cuales está formado el ADN, se va a llamar nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Esto. La unión de esto más esto es un nucleótido. ¿Qué es esto? Esta P, yo sé que tú lo reconoces muy bien porque es un símbolo químico que significa fósforo. En realidad puede haber más fósforos, yo solamente he puesto uno. Como puede haber más fósforos, simplemente se le va a llamar grupo fosfato. Esto de acá es una A. ¿Una A de qué? De azúcar. Azúcar, así es, así como lo oyes. Y esto de B significa base nitrogenada. Por lo tanto, ¿de qué está formado un nucleótido? ¿De qué está formado esta unidad estructural que va a componer al ADN? De un nucleótido. ¿Y qué es un nucleótido? Un nucleótido es un grupo fosfato, un fósforo por así decirlo, más un azúcar, más una base nitrogenada. Nada más. ¿Qué es un nucleótido? Fósforo, grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Eso es un nucleótido, fin. La unión de varios nucleótidos va a constituir lo que es el ADN. Nada más. Pero yo sé que tú te asimilas más con esta figura. Esta figura en forma de caracol, que se le llama modelo de la doble hélice, propuesto por unos científicos conocidos como Watson y Crick. Ellos establecieron este modelo. Yo sé que tú te asocias bastante con este modelo, ¿no? Ese es el modelo que tú conoces del ADN. Ya. Ahora sí, de ahora en adelante préstenme mucha atención a lo que voy a explicar. Este es el modelo que tú reconoces, este modelo que así parece como una escalerita en forma de caracol. Ya. Este modelo del ADN. Este modelo es un dibujo muy simple. Este modelo en realidad está unido por unos enlaces. Acá hay letritas, por así decirlo, unas pequeñas letras que los unen como escaleritas aquí. Acá hay, mira, van a unir como pequeños puentecitos.
A estos enlaces que van a unir a la cadena se le va a llamar enlaces puente de hidrógeno y van a estar constituidos por unas letritas. Ahora, ¿esas letritas cuáles son? Estas letritas son las bases nitrogenadas, las que les había comentado en el dibujo anterior. Estas bases nitrogenadas van a tener, por así decirlo, la información hereditaria. Son solamente 4, no hay mucho que aprender. Estas son, miren, A, T, G y C. La G siempre se va a unir con la C y la A siempre se va a unir con la T, porque solamente vamos a hablar de ADN. ADN solamente vamos a hablar. A siempre va a ir con T y C siempre va a ir con G. ¿Qué significa la A? La A significa adenina, la T significa timina, la C significa guanina y la G significa guanina y la C significa citosina. Por lo tanto, el ADN tiene 4 bases nitrogenadas. Aquí está el dibujito, quiero que queden. Base nitrogenada, tiene 4. Puede ir adenina, que es la A, guanina, que es la G, la C, que es citosina, o la T, que es timina. O sea, ¿de qué está compuesto esta molécula de ADN? De unas pequeñas letritas. Estas letritas están ahí enlazándose. Aquí les voy a presentar, por así decirlo, el dibujo. No sé si lo pueden ver, lo voy a acercar un poco más. La G se une con la C y la A se une con la T. Y así sucesivamente en todo esto. Este modelo que les presenté es el simple, pero aquí si lo pueden ver, está un poquito más detallado. La A se une con la T y la C se une con la G. Estas son las bases nitrogenadas que les había comentado. En realidad solamente son letritas que van a almacenar la información hereditaria. En el ADN solamente hay 4 letritas, nada más. No tienes que aprender mucho. Adenina, guanina, citosina, timina, nada más. La A siempre va a ir con la T y la C siempre va a ir con la G. Todo eso forma un 100%. Por así decirlo, si son 4, cada una va a abarcar un 25%. Si solamente son 4 letritas, mira, la G 25%, la C 25%, la T 25%, la A 25%. Todas forman un 100%. Eso es, nada más. Ahora vamos a profundizar. Esas son las bases nitrogenadas que te había dicho, mira. Base nitrogenada, hay 4. Adenina, guanina, citosina, timina. Para el ADN, adenina, guanina, citosina, timina. El fósforo y el azúcar. Ah, mira, al azúcar se le va a llamar pentosa. ¿Por qué? Porque mira, aquí, ¿ves? Se puede apreciar como una esquinita. En esta esquina, como por así decirlo, hay un puntito. Acá hay un puntito, acá hay otro puntito, acá hay otro puntito, acá hay otro puntito y acá hay otro puntito. En cada esquina hay un puntito. Si te das cuenta, ¿cuántos puntitos puedo contar? 1, 2, 3, 4, 5. De estos 5 puntos que puedo contar, cada punto es una unión de un carbono. Un carbono se une con otro carbono. ¿Cuántos puntos puedo contar? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué te dije al comienzo? Que el prefijo de 5 es pen. Por lo tanto, a esta azúcar se le va a llamar pentosa. Por lo tanto, por eso se le llama pentosa, porque es la unión de 5 carbonos. Ya tenemos la pentosa más la base nitrogenada y el fósforo o grupo fosfato, porque aquí yo solamente he dibujado uno, puede haber más fósforos, así como puede haber, prácticamente no puede haber fósforo. Un datito más. ¿Cómo les dije que se llamaba toda esta estructura en un comienzo? Nucleótido, ¿verdad? Nucleótido. Pero un datito más, miren, aquí no sé si pueden apreciar esto. Miren, solamente si yo tuviera la pentosa, es decir, el azúcar más la base nitrogenada, no tuviera fósforo, se le va a llamar nucleócido. ¿Qué es un nucleócido? Simplemente el azúcar más la base nitrogenada, es decir, no hay grupo fosfato. Ahora, si yo tengo grupo fosfato más azúcar más base nitrogenada, se le va a llamar nucleótido. Recién ahí podemos hablar de nucleótido. Le quito el fósforo, nucleócido. Con fósforo, nucleótido. Perfecto. Espero que hayan captado esa información. Vamos a tocar lo último, la parte final. Que esta parte final es un poquito más complicado y se acabó. Pero ya, hasta ahí ya tenemos. ¿Qué hemos explicado? La base nitrogenada. ¿Cuántas bases nitrogenadas son? 4. Adenina, guanina, citosina, timina. Son 4 para el ADN. ¿Qué es esto? Un azúcar. ¿Cómo se llama este azúcar? Pentosa. ¿Por qué? Porque está formada de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo se llama esto? Grupo fosfato. En realidad yo solo dibujo un fósforo, pero puede haber varios fósforos. Fósforo o grupo fosfato. Ya, a ver. Eso es todo. Ahora sí, vamos a nombrar. Miren. Esta azúcar pentosa que les he dibujado, vamos a aprender a nombrar a esta pequeña estructura, a nombrar esta unidad estructural llamada nucleótido. Vamos a aprender a nombrarla, así, a ponerle un nombre, una nomenclatura. Este azúcar siempre va a tener
el prefijo desoxi. Desoxi, así como suena, desoxi. Lo que pasa es que el azúcar principal de un ácido nucleico del ADN se le va a llamar desoxi, desoxirribonucleico, y el azúcar principal del ARN, que no vamos a tocar en este video, se le va a llamar ribonucleico simplemente. Pero mira, cuando yo quiera nombrar este compuesto de aquí, esto se le va a llamar desoxi, al azúcar simplemente desoxi. La base nitrogenada va a depender del nombre, el nombre de la base nitrogenada va a depender con cuál base nitrogenada esté trabajando. Le dije que había 4, adenina, guanina, citosina, timina. Y el grupo fosfato, bueno, si es un fósforo, se le va a llamar con el prefijo mono, monofosfato. Si son 2 fósforos, difosfato. Si son 3, trifosfato. Y así. Miren, vamos a aprender a nombrar. Ese es el mismo dibujo. Ese es el mismo dibujo. Les dije que se va a llamar desoxi, ¿verdad? Desoxi. Este es el azúcar y acá están los fósforos. Y aquí está la base nitrogenada. ¿Qué base nitrogenada les gustaría que le ponga para nombrarla? ¿Qué base nitrogenada? A ver. ¿Qué base nitrogenada? Les voy a poner el nombre. Hay 2 fósforos. Yo ya sé que esto se va a llamar... Primero va a comenzar con desoxi. Va a comenzar con desoxi. Ahora, ¿cómo se va a llamar? Vamos a comenzar con la primera base nitrogenada, adenosina, ¿les parece? Se va a llamar desoxi adenosina. ¿Cuántos fósforos hay? 1, 2. Desoxi adenosina difosfato. ¿Cómo se va a llamar entonces? Desoxi, lo voy a poner, adenosina difosfato. Lo voy a copiar rápido. ¿Cómo se va a llamar? Desoxi, porque desoxi es el azúcar. Todos van a tener el prefijo desoxi. Yo no voy a tocar el azúcar para nada, solamente voy a modificar los fósforos o las bases nitrogenadas. Desoxi adenosina, porque estamos trabajando con la base nitrogenada, la A, que es la adenina, y el fosfato. Desoxi adenosino difosfato. Difosfato, el prefijo di es 2 fosfatos. Si tuviera un fósforo, monofosfato. Vamos con el segundo. Vamos a seguir trabajando con la primera base nitrogenada, que es la A. Desoxi adenosina, pero tiene un fósforo, ya no va a ser difosfato, va a ser monofosfato. Le he quitado un fósforo. ¿Cómo se va a llamar entonces? Desoxi adenosina monofosfato. Monofosfato. ¿Cómo se va a llamar? Desoxi adenosina monofosfato. Disculpen la letra, pero bueno, tengo letra de doctor. Pero así se va a llamar el compuesto. Desoxi es el azúcar. Esta estructura va a depender dependiendo de la base nitrogenada que tiene. Ya hemos trabajado con A. Ahora vamos a trabajar con las citosinas. ¿Está bien? ¿Les parece? Desoxi con la base nitrogenada C se le va a llamar citidina. Desoxi citidina. ¿Cuántos fósforos hay? 1, 2 o 3. 1, ¿verdad? Desoxi citidina monofosfato. Así se va a nombrar. Desoxi citidina monofosfato. Así se va a nombrar. Desoxi citidina monofosfato. ¿Lo ven? Ahora vamos a trabajar con la otra base nitrogenada, ¿les parece? La otra base nitrogenada. Ya hemos trabajado con la A, con la C, ahora vamos con la G. Desoxi, porque el azúcar no cambia, guanosina. Guanosina. ¿Cuántos fósforos hay? 1, 2 o 3. 1. Desoxi guanosina monofosfato. Si hubiera 2, sería desoxi guanosina difosfato, porque habría 2 fósforos, pero en este caso solo hay 1. Entonces le vamos a poner el nombre. Desoxi guanosina monofosfato. Desoxi guanosina monofosfato. Y ahora el último. Desoxi timidina monofosfato.